Mi nombre es Carlos Restrepo, soy oftalmólogo y les quiero compartir algunas experiencias e información sobre el trauma ocular deportivo. Primero, agradecer a la organización de los Juegos Deportivos de la Salud por invitarme a participar en este evento. No tengo ningún interés financiero, solamente académico. El trauma ocular deportivo es bastante frecuente, se reportan cerca de 40.000 casos anuales. Pero se cree que hay mucho más de esto. Desafortunadamente pasan sin ningún tipo de reporte precisamente porque se consideran menores. El 80% son hombres. En Estados Unidos lo más frecuente es el básquetbol y en Europa y en Sudamérica es el soccer o el fútbol que jugamos nosotros. Es claro que el 90% de los eventos se podrían evitar por un control de riesgo apropiado que desafortunadamente no es accesible a muchas personas. Los mecanismos de trauma se vienen hay varias causas de esto. El contuso es el más frecuente, afortunadamente es el de mejor pronóstico. Tenemos un trauma con un ojo abierto. La laceración que también se presenta en los deportes que implican proyectiles y equipos de alta velocidad. Y menos frecuentemente el trauma químico y las lesiones radiantes. Hay unas categorías de riesgo. Las de alto riesgo usualmente son las que se asocian con la práctica de deportes de alta velocidad que tienen proyectiles, todo lo que tiene que ver con el paintball y los deportes de bola pequeña, como el hockey, también en el squash y el racquetball. Frecuentemente se presentan los casos que nos consultan con trauma más severo. También los pacientes que practican deporte con trauma intencional como el boxeo y las artes de contacto de full contact. Los de riesgo moderado como la pesca, el fútbol y el voleibol, lo son es porque la forma de trauma es menos frecuente por la protección que se tiene y por los equipos que se están utilizando. Los de bajo riesgo, como el ciclismo, se presentan es precisamente porque las personas que lo practican tienen usualmente equipos de protección adecuado, igual que pasa con el esquí. Y son bastante seguros la gimnasia y los deportes que son de pista, como el atletismo. La frecuencia relativa de trauma, lo más frecuente es la abrasión corneal, el cuerpo extraño corneal, el cuerpo extraño conjuntival, las hemorragias conjuntivales y la laceración de los párpados. Relativamente infrecuentes son las quemaduras químicas, la hemorragia del humor vítreo, la hemorragia retinal, el edema retinal, el ifema y el daño, o pues también el daño a la vía lagrimal y las emergencias oculares, que afortunadamente son muy poco frecuentes, están el desprendimiento de retina, la luxación del cristalino, la fractura de estallido de la órbita y la neuropatía óptica traumática. El riesgo relativo de trauma se ha calculado, digamos que bastante hace unos años, presidente, por el reporte que en algunos países es obligatorio y sé que las actividades de lucha lo presentan casi en el 1,7% de los casos de reporte. El básquetbol lo sigue con 0,97, esto en el caso de los hombres. De las mujeres, el hockey de manga, el básquetbol y el softball en su orden. Y más abajo se encuentran el fútbol nuestro, el soccer, y el béisbol, que interesantemente, a pesar de una bola de alta velocidad, por el tipo de juego que se realiza y por la protección de quienes están en contacto directo con la bola a corta distancia, se reporta muy poco. Las injurias oculares como tal, digamos que se vienen varias y como les decía, la abrasión corneal es la más frecuente. Lo más frecuente es que sean cuerpos extraños que generan esta abrasión superficial. También el rascado y el trauma con algún objeto o con otro participante. Por la gran inervación que tiene la córnea, se presenta el lagrimeo y fotofobia asociada. Y usualmente para el diagnóstico se requiere del uso de tinciones, aunque ocasionalmente se alcanza a ver con los equipos con los oftalmoscopios en el campo, se alcanza a ver la abrasión que se presenta. El manejo de estas usualmente es proteger el ojo con un antibiótico y utilizar lubricantes mientras que se llena esta lesión superficial. El pronóstico
Casi siempre es bueno mientras que sea una abrasión simple y que no se asocie con infección. Aquí vemos cómo a este paciente le cayó arena y se ven las lesiones múltiples después de utilizar la fluoresceína como colorante para hacer más evidentes las lesiones. Los cuerpos extraños que se presentan en la córnea usualmente son muy evidentes, son superficiales, casi nunca son, digamos que penetrantes estos en la mayoría de deportes, pero hay cuerpos extraños que pueden sospecharse por el mecanismo de trauma que pueden entrar al ojo. Por eso en ellos es importante identificar mediante la tomografía acción computada si existen o no lesiones dentro de esto. ¿Qué nos hace pensar que hay un cuerpo extraño que haya ingresado en órbita? Pues lo más frecuente que se presenta es la pérdida visual severa y los cambios en la pupila de los pacientes. Esto obviamente relacionado con el tipo de trauma que se está presentando. El pronóstico y el manejo depende mucho si el cuerpo extraño es intraocular o es simplemente ubicado en córnea. Cuando es ubicado en córnea es simplemente retirarlo lo más pronto posible para evitar que se genere oxidación del cuerpo extraño si es metálico e infección, bien sea metálico o no. Y si es intraocular, sí necesita una intervención apropiada para retirar el cuerpo extraño y sobre todo para evitar las complicaciones de este. Aquí hay un ejemplo de un paciente que tuvo un cuerpo extraño que es vidrio, que es muy bien tolerado y consultó unas semanas después porque le molestaba el roce de la punta del vidrio sobre la pupila y esto hacía que le incomodara cuando había situaciones de alta iluminación. Se retiró el cuerpo extraño, afortunadamente con muy buen pronóstico para el paciente. El trauma orbitario se presenta por el golpe o la energía que se da directamente sobre la órbita. Recordemos que este es el grupo óseo más fuerte del cuerpo y al ingresar esta energía trata de disiparse. Cuando lo resiste, digamos así, el hueso, se transmite hacia las estructuras oculares y genera bastante daño. Cuando el trauma orbitario soportado por los huesos puede asociarse entonces a fracturas que nos pueden generar múltiples complicaciones y para lo cual necesitamos de una valoración clínica apropiada, pero sobre todo una valoración por medio de radiología. El diagnóstico radiológico es necesario en todos estos traumas orbitarios, sobre todo para identificar si hay ruptura y atrapamiento de otras estructuras en estas lesiones óseas. Se asocia frecuentemente al trauma orbitario, la uveitis, la inflamación, el linfedema o el sangrado y la ruptura del globo ocular cuando la energía es bastante alta. Los pacientes cuando tienen estos traumas presentan múltiples síntomas de acuerdo al tipo de lesión. Cuando hay una lesión con atrapamiento de los músculos en la fractura, el movimiento ocular opuesto, digamos así, al área donde se está presentando la lesión, se ve limitado. Cuando se presentan lesiones asociadas con traumas oculares, se presenta entonces una pérdida visual y se puede relacionar con alteraciones retinales del cristalino, alteraciones también del humor vítreo y la inflamación o uveitis. Aquí vemos el caso de un paciente que tuvo un trauma y como ven en la línea negra se ve diferente la altura de los dos ojos porque hay una limitación a la subproducción, o sea, la elevación del ojo, porque el músculo recto inferior está atrapado en la fractura inferior de la órbita y este tipo de pacientes necesitan una intervención rápida. Aquí vemos las imágenes de lo que está pasando. En el círculo se ve bastante bien cómo están esos fragmentos óseos y la grasa orbitaria y el músculo atrapados en este sector. O sea, es una imagen también donde se alcanza a ver la lesión que se presenta en la órbita, en el anillo orbitario inferior. La neuropatía óptica traumática se presenta cuando hay un trauma en el nervio óptico que genera una lesión directa de este. Usualmente son traumas de alta energía y el pronóstico es bastante reservado. Son pacientes que necesitan evaluación por oftalmología y también por neurología para identificar otro tipo de daños que se pueden presentar. Esta es la imagen de un paciente que recibió un batazo en su órbita derecha y por lo tanto generó por esa alta energía un daño del nervio óptico. Las lesiones palpebrales también se presentan con relativa frecuencia
Usualmente son muy evidentes y obviamente necesita una reparación oportuna para mejorar tanto la función como la anatomía. En estas es importante valorar si hay compromiso a la vía lagrimal, recordando que esta se encuentra en el tercio nasal o cercano a la nariz, y siempre que se presenta esto hay que hacer un manejo bastante adecuado de la vía para evitar consecuencias a futuro. Cuando hay un trauma directo de alta energía, se puede presentar una ruptura ocular en los deportes de contacto, de full contact y artes marciales, se puede presentar, pero también cuando hay un proyectil o una ola de alta velocidad que genera por masa un estallido del globo ocular. Aquí vemos como el paciente en la anterior imagen, cómo se ve en la tomografía una distorsión de la anatomía del globo ocular por el trauma que recibe, y esto usualmente se relaciona con un pronóstico no tan apropiado. Este es otro ejemplo. Aquí se ve cómo hay uvea, que hay tejido intraocular saliendo por la herida, y se ve la pupila que está, digamos que corrida hacia ese lado. Esa desviación nos señala la herida que tiene el paciente. Este es un paciente que estaba jugando fútbol, fue trasplantado de córnea previamente y por la lesión se abre la lesión, se abre el trasplante y presenta entonces salida del contenido intraocular. Este en cambio es un paciente invidente, está en un torneo nacional de fútbol para invidentes y recibió un cabezazo por un compañero y se presenta una salida de gran cantidad de material intraocular. El sangrado de la conjuntiva, o el llamado hiposfagma, es usualmente más ruidoso que otra cosa y se presenta, digamos que espontáneamente con los golpes, pero se resuelve también espontáneamente. Hay que evitar la radiación ultravioleta para evitar que se tiña la conjuntiva. La inflamación ocular, la uveitis, se presenta casi siempre por trauma, entonces directo sobre el ojo. Usualmente hay bastante dolor, el ojo se pone rojo, hay molestia a la luz, hay fotofobia. Miosis porque la pupila trata de defender el contenido intraocular y el manejo se relaciona con el uso de esteroides, hay que desinflamarlo oportunamente. El ifemo sangrado intraocular se maneja de acuerdo a la causa que lo está generando. Usualmente son de buen pronóstico, pero este contenido de sangre excesivo en el ojo puede generar lesiones o alteraciones más bien en la malla trabecular y glaucoma, por lo tanto necesita un seguimiento oportuno. Trauma cristalino puede presentarse como una catarata traumática aguda o crónica si fue expuesto unos días antes a un trauma severo que la inflamación genere esta catarata. El manejo de esta entonces es una cirugía de catarata. La hemorragia vítrea no es tan frecuente, pero usualmente nos señala una lesión importante en la retina, por lo tanto debe hacerse una ecografía para identificar si está presente y poder realizar el manejo adecuado del paciente. El desprendimiento de retina casi siempre se presenta en pacientes que tienen o una alta energía en el trauma o que la retina tiene de entrada una debilidad que lo facilita. Los miopes son o están propensos a esto y cuando se recibe un golpe directo sobre la córnea, se incrementa el diámetro superinferior y esto hace que se puedan romper las uniones de la retina periférica y se desgarre la misma, llevando al desprendimiento retinal. La contusión, el trauma contuso retinal, la conmoción retinal, usualmente es un fenómeno inflamatorio asociado a un trauma severo que el pronóstico es variable de acuerdo a la cantidad de inflamación que se presenta. Estos son eventos que necesitan un manejo rápido y una evaluación temprana por oftalmólogo y retinólogo. Con relación al trauma, lo importante es la prevención y para esto tenemos varios tipos. La protección cefálica total es esa protección que incurre en o sea, cubre toda la cabeza, incluyendo la cara. La otra es la protección facial total, donde no se necesita el casco completo. La otra es el casco con protector ocular separados uno de otro, el casco simple y el protector ocular deportivo y gafas deportivas separadas. De acuerdo al deporte y la intensidad de energía que se despliegue en este, se puede escoger cuál de ellas es más oportuno y también el tipo de deporte tiene que ver con la restricción que pueda presentarse con el casco que se utiliza. Hay unas recomendaciones, aquí está en la tabla digamos que lo que se debería utilizar
de acuerdo al deporte que se emplea. Y como ven, los que más protección tienen, como el béisbol, usualmente tienen una cobertura completa que se puede retirar cuando está lejos del área cercana de deporte y se sigue solamente con las gafas cuando están en campo abierto. El básquetbol usualmente utiliza gafas solamente, el hockey utiliza máscara completa para el portero y el resto utilizan gafas de policarbonato que se pueden también poner en casco de acuerdo al tipo de posición que tenga el jugador. En el paintball lo que se recomienda es la protección facial completa, que desafortunadamente es uno de los deportes que más trauma presenta por descuido de esto, al retirarlo. Y lo otro es los deportes de bola pequeña como el hockey y el squash, que necesitan usualmente protección más intensa y gafas de policarbonato o lentes completos para evitar trauma ocular. Entonces, ¿qué es lo que se debe y qué no se debe hacer con el trauma ocular y el orbitario? Lo primero, cuando estén cerca de una persona que lo presente, es no hacer presión ocular para no incrementar el daño, no rascarse los ojos, no remover los objetos si hay un objeto que se sospeche que tiene compromiso intraocular, no utilizar un parche compresivo, simplemente un parche oclusivo, lavar siempre con solución salina solamente los objetos que hayan quedado ahí como arena, por ejemplo, y en lo posible volar fuera del campo de juego lo más rápido que se permita para este deportista. Aquí una imagen de la participación en los primeros Juegos de la Salud. Bienvenidos todos a estos juegos que vamos a hacer en Colombia por primera vez y felicitaciones a los que son los organizadores. Una buena tarde.